Bueno, muy buenas tardes. Nosotros vamos a hablar acerca del tema a seguir en el módulo de anestesia obstétrica, que es manejo de vía aérea difícil en la paciente obstétrica, en donde vamos a hablar acerca de la evaluación, el riesgo, el manejo y la profilaxis que vamos a tener en estas pacientes cuando estamos abordando un cuadro de vía aérea difícil. Nuestro profesor titular es la doctora Adelaida Duarte Soto y nuestro profesor invitado es el doctor Paul Tejada del módulo de anestesia obstétrica. Mi nombre es Freddy Pavón Manga, residente del segundo año de anestesiología, y en donde pues vamos a llevar el módulo de anestesia obstétrica en cuanto al énfasis a vía aérea difícil. Vamos a encontrar de que pues la ASA nos define como vía aérea difícil como una situación clínica en la que un anestesiólogo capacitado convencionalmente experimenta dificultad para la ventilación con mascarilla facial de la vía aérea superior o dificultad con la intubación traqueal o ambas. Esto cabe que en el contexto de una paciente en el cual se encuentre en condiciones óptimas para realizar la manipulación de la vía aérea, ya que si no se encuentra sometida a un relajante neuromuscular adecuado y si no se encuentra en un buen plano anestésico, pues vamos a tener muchos intentos en los cuales pudiesen llegar a ser fallidos. Tenemos de que a lo largo de la literatura nos muestran cuáles son los factores de riesgo para ventilación con mascarilla difícil. Observamos que pues la escala de Hans o la clasificación de Hans nos muestra pues cuál sería el grado de dificultad de esta, que no viene descrita pues en la literatura, pero en esta literatura del Chernow, pero pues sabemos que está descrita y que pues muchas veces de estas pueden encontrarse los factores de riesgo para ellas, como sala de mayor de 55 años, que muchos autores también a lo largo de la historia han venido modificándolo, incluso en el 2013 hasta edades menores, hasta 45, 46 años, en donde el índice de masa corporal viene descrito que pues podría ser de 26 kilogramos metros cuadrados. Algunos pues han aumentado el índice de masa corporal hasta 30, pero que pues en la paciente obstétrica, como observamos en estos factores de riesgo, puede ser hasta mayor de 26. La presencia de barba, que pues no cabría pues en la paciente obstétrica, la ausencia de dientes o adontia y los antecedentes de ronquidos. Observamos de que en la vía aérea vamos a observar de que otros factores de factores de riesgo para vía aérea difícil vamos a encontrar como es la irradiación previa del cuello, en donde nuestras pacientes se pueden llegar a someter a algún proceso oncológico y estas podrían modificar las estructuras produciendo algún grado de rigidez y algún grado de fibrosis de estas mismas, haciendo de que pues, los pacientes tengan una alteración más que todo en cuanto a la movilidad y en cuanto a la elasticidad de las estructuras. En el sexo masculino, pues que mencionan que en la literatura, pues en poblaciones generales es mucho más frecuente que encontremos vía aérea difícil, pero que la paciente obstétrica tiene 8 veces más factores de riesgo para encontrarse una vía aérea difícil descrita aquí en la literatura. El diagnóstico asociado a las pacientes que tengan previstos de diagnóstico de apnea del sueño y pacientes que tengan alteraciones en cuanto al Malampati, como son clasificaciones 3 o 4 de Malampati como factor de riesgo a esto. Ya observemos más adelante de que pues, va a tener una importancia en cuanto a la evaluación de la vía aérea. Encontramos aquí de que la escala ACNES, en cual que ya lo vimos anteriormente en los módulos de manejo de la vía aérea en nuestras pacientes de la población general, encontramos de que también en las pacientes obstétricas, como en todas las poblaciones generales, podemos demarcar cuáles serían los puntos y las puntuaciones que le vamos a dar a cada uno de nuestros pacientes si hay alguna alteración en cuanto al número de intentos, número de técnicas alternativas, número de proveedores y la utilización de dispositivos a nivel de la vía aérea o si se utilizaron en maniobras como por ejemplo la maniobra de Burr o la maniobra de Selit, entre otras, teniendo en cuenta de que esta nos puede dar una puntuación y así poder demarcar como antecedente de nuestros pacientes, como antecedente de nuestras pacientes si vamos a abordar o no una vía aérea difícil en estas pacientes y así para próximos procedimientos saber cuál fue la dificultad que se pudo llegar a tener y así prepararnos. En cuanto a la incidencia de
de intubación fallida en paciente obstétrica, vamos a encontrar de que de 1985 al 2014 se han venido entonces estudiando pues todos estos procesos. Observamos que la incidencia ha sido aproximadamente relativamente parecida entre 1 en 291 pacientes, 280, 750, dependiendo pues encontrando las diferentes poblaciones estudiadas tanto en el Reino Unido, Sudáfrica y Estados Unidos, encontrando de que muchas de estas alteraciones con el pasar del tiempo, el aumento de la obesidad ha sido que la incidencia sea aún mayor, teniendo así que las técnicas neuraxiales pues han disminuido con el pasar del tiempo esta incidencia, siempre y cuando pues en estas pacientes no se utilice pues ningún tratamiento, ningún manejo de la vía aérea en anestesia general, pero que la tasa de intubación fallida en obstetricia es aproximadamente 8 veces mayor que la estimada en la tasa de población en la tasa de población quirúrgica no obstétrica, haciendo de que la población obstétrica, por todos los cambios fisiológicos que éstas experimentan y anatómicos, pudiesen llegar a tener un mayor abordaje de vía aérea difícil, teniendo procedimientos de urgencias en manos inexpertas, presión cricoidea excesiva, la obesidad materna que ocupa un factor muy importante en cuanto al abordaje del paciente obeso de la vía aérea. Tenemos de que muchas veces la estadística nos muestra que la dificultad de la intubación ocurre aproximadamente en el 15.5% de la población obesa no obstétrica, pero que vamos a encontrar que el índice de masa corporal para la paciente obstétrica es diferente, teniendo en cuenta de que ellos manejan para población general aproximadamente 35 kilogramos de peso por metro cuadrado, siendo que en la paciente embarazada puede ser mucho menor. Ya vemos que un factor de riesgo es hasta 26, pero puede ser incluso mucho mayor si la paciente supera los 33.1 kilogramos por metro cuadrado en los estudios realizados. En cuanto a la mortalidad, vemos que la relación de riesgo tanto de anestesia general como de anestesia neuraxial ha sido siempre mucho mayor con anestesia general, pero que pues la anestesia neuraxial pues disminuye esta tasa de mortalidad, siendo que pues obviamente es mucho más segura en las pacientes, por lo que no se somete a la paciente obstétrica que ya tiene muchísimos factores de riesgo para una vía aérea difícil a una anestesia general, y que obviamente por sus procesos a nivel metabólico en cuanto al metabolismo del oxígeno son más propensas a la hipoxemia. Entonces, teniendo en cuenta que la anestesia de tipo neuraxial pues ha hecho que disminuya mucho las tasas de morbimortalidad en las pacientes obstétricas. En el informe de la cumbre de trienio en el 2012 al 2014, la mortalidad relacionada con el embarazo parece ser que por anestesia, riesgo anestésico es la 11ª causa más común, siendo el 1% de las causas de muerte materna, ubicando pues obviamente la hemorragia obstétrica, todos aquellos procesos en cuanto a las preeclampsias y entre otros como pues los primeros procesos, pero tenemos que saber que pues aún seguimos siendo la 11ª causa y que tenemos que mejorar todas estas condiciones, y que aproximadamente desde 1991 hasta el 2002, pues la incidencia era mucho mayor, de 1.6 de las muertes maternas estaban relacionadas con complicaciones anestésicas, ya porque en aquellas épocas lo que demuestra la literatura era que no estaban tan utilizadas las técnicas neuraxiales como en estos tiempos. Observamos que entonces allí los factores de riesgos anatómicos y fisiológicos para las complicaciones de la vía aérea durante el embarazo vamos a encontrar que son muchos. Como ya lo hemos estudiado en anteriores clases, el edema de la vía aérea es muy importante, ya que esto nos va a hacer que en el segundo periodo de trabajo de parto o en el tercer trimestre las pacientes tengan más propensas a tener alteración y aumento de la congestión de todas estas estructuras de la cavidad oral, aumentando pues el edema también tenemos que observar que en estas pacientes van a haber una alteración en cuanto a nivel de la función respiratoria, teniendo de que el volumen, teniendo entonces que los cambios en los volúmenes y capacidades, como son el volumen residual, disminuye aproximadamente un 15%, y el volumen de reserva expiratoria disminuye aproximadamente un 25%, haciendo que la capacidad residual funcional en la paciente embarazada, por todos los cambios fisiológicos y anatómicos que estas pacientes tengan, van a tener aproximadamente una disminución del 20%. Teniendo esto entonces en cuenta, vamos a encontrar que la obesidad
que la obesidad, el aumento de los senos, vamos a encontrar pues tenemos también las alteraciones que ocurren a nivel gastrointestinal con el vaciamiento gástrico, la disminución del tono del esfínter esofágico inferior, va a hacer que estas pacientes también encontremos con la dificultad de que pueden tener pues estómago lleno y por lo antes dicho, pues van a tener mayor riesgo de broncoaspiración, como ya lo vimos en clases anteriores. En cuanto a la evaluación de la vía aérea, tenemos de que existen diversos test, como son el Corman-Lange, lo que es la clasificación del Mallampati, vamos a observar la distancia tiromentoniana, entre otros, en donde vamos a observar de que todos estos nos van a mostrar pues cuál sería el grado de dificultad. El Corman-Lange lo dejamos más que todo para pacientes que ya experimentaron un cuadro de vía aérea difícil, en donde vamos a dejar como nuestro antecedente que Corman-Lange tuvo esta paciente, en donde observamos de que la clase 1 no es una vista completa de la glotis, la clase 2 pues la vista parcial del aritenoide. Es importante saber que esta clase 2 se puede subdividir en clase 2A, en donde solamente va a encontrar la parte visible de las cuerdas vocales, y la 2B, que se va a visualizar solamente lo que es el aritenoide y el origen muy posterior de las cuerdas vocales, ya teniendo pues una clase 3 en donde solo es visible la epiglotis, y la clase 4 en donde los pacientes pues, no van a observar no vamos a observar absolutamente pues nada de estas estructuras en la visualización. La clasificación de Mallampati, donde vamos a ver las estructuras de paladar duro, paladar blando, pilares amitalinos, en donde vamos a encontrar pues la visualización de las fauces, encontrando como clase 1 clase a clase 4. Observamos de que todos estos procesos ya lo hemos visto anteriormente, en donde vamos a encontrar de que este Mallampati describe la literatura que es dinámico y que estos pacientes pueden llegarse a modificar por la congestión y el edema de la vía aérea, teniendo entonces en cuenta de que va a ser mucho más difícil el abordaje en estas pacientes si encontramos estos hallazgos. Aquí observamos pues lo que son la distancia que ocurre pues del Bellhausen Doors, en donde vamos a mirar la extensión de la articulación atlanto-occipital, en donde vamos a observar que el valor que nosotros nos debe dar en un paciente normal para que no vayamos a tener ningún problema de la vía aérea va a ser aproximadamente de 35 grados, y que pues así vamos a observar pues otros test como son la protrusión mandibular y la distancia interincisiva, y ya pues lo que ya conocemos como patila Aldrete, que es la distancia que va desde el mentón hasta la horquilla external. Teniendo entonces esto en cuenta, vamos a observar de que en la evaluación de la vía aérea existen esta tabla de lo que nos va a hablar de la capacidad predictiva de los test de las vías aéreas más comunes, dándonos un valor de sensibilidad y especificidad. Lo que menciona pues la literatura es que pues un solo predictor no nos va a mostrar la dificultad que nosotros vamos a tener sobre la vía aérea, que pueden encontrarse muchas alteraciones en falsos positivos, en pacientes que solamente se les encontró en que no algún grado de dificultad con el Mallampati, clase 3 o clase 4, pero que muchas veces al momento de abordar la vía aérea fue mucho menor. Aquí lo que hablamos es de que pues tenemos en esta pues lo que es el Mallampati pues modificado. Tenemos el Mallampati tradicional, la distancia mentoniana, la distancia externo-mentoniana, la apertura vocal y la combinación de diferentes test. Observamos pues cuáles serían la sensibilidad y especificidad de cada uno y los valores predictivos positivos, pero pues vamos a encontrar de que esto en conjunto, o sea, hace que pues la evaluación de diferentes test vamos a encontrar que nos van a dar una mayor orientación a que si los pacientes vayan a tener o no algún grado de dificultad. Aquí vamos a ver los componentes del examen preoperatorio de la vía aérea, encontrando que pues obviamente vamos a hacer una evaluación conjunta de todos estos procesos. Vamos incluso a hablar sobre la longitud del cuello, sobre pues obviamente la apertura, la distancia que todo esto debe tener, y hacer las adecuadas mediciones para poder obtener pues un mayor resultado, y así saber si nos vamos a enfrentar o no a una vía aérea difícil, aproximadamente teniendo 2 a 3 de los test ya antes mencionados. En cuanto a ya teniendo pues una adecuada evaluación, un adecuado test
de todos estos procesos y ya clasificando si nuestra paciente o no va a tener pues una vía aérea difícil, nosotros tenemos que anticiparnos cuando esta paciente llegue. Si a nuestras salas de tococirugía las pacientes vemos que son pacientes obesas, que tienen algún grado de comorbilidad, que son pacientes que pues obviamente ya las estamos evaluando y vamos a tener algún grado de dificultad, lo ideal es asegurar algún procedimiento anestésico en ella. Menciona que la profilaxis entonces para nosotros evitar manipular la vía aérea, entonces es aplicarle a la paciente analgesia de tipo neuroaxial y la colocación de un catéter peridural con la correcta colocación y manejo del mismo, haciendo que entonces en estas pacientes pudiesen llegar a tener un adecuado manejo del dolor, disminuyendo pues los factores de estrés, las condiciones de la paciente y también pues, pudiendo llegar a asegurar en caso tal de que haya una emergencia de acuerdo a la clasificación que se le dé la categoría de la paciente, poder ya administrar pues anestésicos locales para poder dar nuestros procedimientos anestésicos sin necesidad de dar anestesia neonatal. En estas pacientes, pues ya sabemos que dar en aquellas que ya, aunque no debe hacerse en uso rutinario, pero en aquellas pacientes en las cuales observamos que tengan algún tipo de vía aérea difícil, garantizar la profilaxis del ayuno y pues el manejo de los antiácidos por el riesgo de aspiración endotraqueal y el posicionamiento de la paciente, donde tenemos de que el posicionamiento de la paciente vamos a encontrar que es muy importante para todos estos procesos, ya que nos va a mostrar una lámina que tenía, aquí está, en donde pues es muy importante para poder nosotros manipular nuestra paciente, en una paciente que no sea obesa, que no tenga pues ningún tipo de procesos en los cuales nosotros podamos manipular la vía aérea, podemos encontrar que la posición tradicional o la posición de olfateo con 35 grados de la flexión del cuello y 15 grados de extensión de la cabeza facilita la alineación de los tres ejes como son oral, laringio y traqueal, haciendo de que pues así podamos nosotros visualizar de forma más segura nuestra vía aérea. Entonces, alineando pues nuestros ejes, como ya antes mencioné, teniendo entonces así, vamos a encontrar de que esta posición pues nos puede ser muy útil, pero en aquellas pacientes en las cuales, que son la gran mayoría que nos encontramos, son pacientes obesas, vamos a encontrar de que van a tener ciertas características que nosotros debemos garantizar en ellas una posición de rampa, en donde pues el meato auditivo debe estar pues alineado con la horquilla external, haciendo de que pues estas pacientes tengan una mejor visualización de los ejes y así pues no hay que hacer una mayor extensión de la cabeza y lo demás. Así teniendo en cuenta de que en estas pacientes el diámetro del tórax anteroposterior aumenta muchísimo más, hay que los hombros y la parte superior del torso pues deben encontrarse elevadas como se observa en esta imagen y aproximadamente también aparte de la angulación que debemos darle aproximadamente de 30 grados, en estas pacientes tenemos que elevar la mesa de operación aproximadamente a 25 grados para que así pues en estas pacientes podamos tener una mejor visualización y disminuir pues, el riesgo de broncoaspiración. Tenemos también de que la descompresión ortocava debe realizarse en todo momento, ya que en estas pacientes pues tenemos que garantizar que tenga un adecuado estado hemodinámico y la perfusión pues a nivel del útero placentario. En cuanto a la desnucleinización, que habla de los procesos pues a nivel de la profilaxis, ya si nos toca pues manejar la vía aérea de nuestra paciente o sabemos que las técnicas estándar nos hablan de la utilización de oxígeno a una FiO2 del 100% a través de la mascarilla facial, en donde vamos a ajustar a volúmenes ideales o volúmenes corrientes normales y aproximadamente si tenemos tiempo realizarlo de 3 a 5 minutos. Pero si hay una oxigenación con respiraciones profundas, lo podemos utilizar con 8 respiraciones profundas en un minuto, en un periodo de 3 minutos, para procesos en los cuales nosotros tratemos de manejar este cuadro de nitrogenización en pacientes obstétricas en los cuales tenemos menor tiempo para abordar la vía aérea. Se ha demostrado que pues esta oxigenación con respiraciones profundas son más efectivas en obstetricia para el manejo pues, de la vía aérea de nuestras pacientes. Entonces es importante realizar pues obviamente este tipo de procesos
con, con un adecuado sellado, con un adecuado pues respiraciones profundas, haciendo de que no entre aire pues a la máscara, porque pues esto disminuiría pues nuestro FiO2 en la combinación del aire como tal. Entonces hay que tener mucho en cuenta estos procesos de nitrogenización por todos lo que antes comentamos del manejo o del metabolismo de la oximoglobina en las pacientes embarazadas y pues que tienen menores capacidad residual funcional, aproximadamente disminuida del 20% de nuestros pacientes. En nuestras pacientes. La inducción de secuencia rápida y la presión cricoidea, tenemos de que hay que seguir los siguientes pasos en este algoritmo y en este protocolo de intubación de secuencia rápida. Tenemos que la preoxigenación que ya anteriormente mencionamos, la inyección IV rápida de un agente de inducción, un bloqueo neuromuscular de acción rápida, la presión cricoidea que debe ejercerse y pues no darle ventilación con presión positiva a nuestra paciente. Teniendo entonces en cuenta, pues obviamente aquí se han venido pues estableciendo los protocolos para realizar la inducción de secuencia rápida, en donde la preparación de nuestra paciente es la parte fundamental que ya anteriormente habíamos planteado, la historia clínica, la exploración física, la monitorización de nuestra paciente, que es fundamental para observar pues todos nuestros procesos, la preparación del personal y material y los fármacos, la oxigenación, en donde hablamos de la desnitrogenización de nuestra paciente con FiO2 al 100%, ya sea por mascarilla de reservorio, entre otros, como a manera de resumen, la premedicación de nuestras pacientes, en las cuales pues tratemos de disminuir pues con agentes anticialogogos para disminuir el broncoespasmo también con uso de lidocaína, pues la adecuada analgesia con fentanilo, entre otros tipos de procesos. Aquí pues hablan acerca de pues obviamente ya lo que vayamos a utilizar en cuanto a los inductores. Muchos aquí hablan de que pues la asociación de tiopental con subcitilcolina pues nos ha dado mejores resultados o la utilización en cuanto a estabilidad hemodinámica en nuestras pacientes, perdón, de etomidato, no tiopental, etomidato. En cuanto a la estabilización hemodinámica de nuestras pacientes con el uso de succinilcolina en los diferentes estudios. También hablan acerca del manejo pues, del propofol como inductor pues, más comúnmente utilizado. Sin embargo, pues tiene mayor aumento de que los pacientes llegasen a tener mayor tasa como le digo, de alteraciones a nivel hemodinámicas y pues la utilización de los relajantes neuromusculares. Aquí si observamos, pues muestran pues el paciente en cuanto a normotenso, hipotenso, hipotensión severa, estatus asmáticos, estatus convulsivos, cuáles serían los medicamentos pues más recomendados para utilizar en cada uno de estos fármacos. Ya pues la utilización de relajantes neuromusculares en donde hablan sobre lo que es la despolarización, ya sea de bloqueantes neuromusculares despolarizantes y no despolarizantes, como son el uso de la succinilcolina en las diferentes dosis de rocuronio, becuronio, en los cuales pues se van a utilizar para poder relajar estas estructuras anatómicas y así poder tener una mayor tasa de éxito de nuestras pacientes. Hablan pues de la dosis de succinilcolina, incluso la literatura nos ha hablado que hasta 0.5 miligramos por kilogramo de peso se pudiesen llegar a utilizar y así pues solo habría que darle la latencia y la duración del efecto puede ser muchísimo más corto. También habla pues de las dosis de rocuronio que se pudiesen llegar a utilizar en comparación con succinilcolina, en donde vamos a encontrar que muchos de estos comparan esta dosis, siendo que pues la dosis de 1 a 1.2 miligramos por kilogramo de peso es la dosis que pudiesen llegarse a comparar con el tiempo de acción con el efecto de la succinilcolina, teniendo en cuenta de que pues la preocupación con el rocuronio es el tiempo de vida media en el cual pues vamos a tener que los pacientes pudiesen llegarse, como comúnmente aquí conocemos, a quedar coagulados con el uso del rocuronio, en donde pues la reversión del bloqueo neuromuscular de estos pacientes tenemos que tener siempre a la mano pues el Sugamadex para poder revertir el proceso allí. También tenemos de que pues habla pues obviamente ya la maniobra de Selit, que más adelante lo vamos a hablar, o que ya lo hemos hablado de la presión que se ejerce a nivel
de estas estructuras del cuello, como son el cartílago cricoides, haciendo aproximadamente entre 10 a 30 newtons para que no ocurra pues una dificultad al momento también de la intubación y pues obviamente ya pues la ocultación y la fijación del tubo endotraqueal y la verificación de todos estos procesos allí. Eh, Teniendo pues ya esto en cuenta, vamos a observar de que en este algoritmo que ya anteriormente está descrito en la literatura, vamos a observar que en aquellos pacientes con una vía aérea difícil anticipada, lo ideal es que nosotros pues siempre garanticemos, ya sea en pacientes con labor o pacientes que vayan a someterse a cesárea, ya sea electiva o de emergencia, un bloqueo espinal, un bloqueo de tipo neuraxial, en donde pues nosotros podamos evitar pues manejar en estas pacientes. Pero si estas pacientes, pues indiscutiblemente hay que darle pues anestesia general, ya sea porque lo contraindique algún tipo de patología o algún proceso en el cual no podamos utilizar, tratar de hacer estos pacientes en procesos seguros con la preparación de la vía aérea, siempre y cuando la paciente acepte pues una laringoscopía directa con fibra óptica con paciente despierta o una realización de una traqueostomía con paciente despierto, en donde pues obviamente lo que vamos a tratar es de disminuir el riesgo de un proceso a nivel de la manipulación de la vía aérea. En cuanto al manejo de la vía aérea, se puede entonces utilizar lo que es la intubación con paciente despierto, la utilización de fibrobroncoscopio, y la sedación con paciente consciente, la anestesia tópica y los bloqueos nerviosos, que es lo que pues comúnmente podemos llegar a encontrar en nuestras pacientes. Vamos a encontrar que la intubación en pacientes despiertos, pues esta es la opción más segura para el paciente con una vía aérea difícil anticipada. Vamos a encontrar que es la cooperación del paciente, es lo que nos da una gran tasa de éxito, ya que el paciente pues sea un paciente cooperador. Vamos a encontrar que va a asegurar la intubación con el paciente despierto, pues siempre y cuando pues el paciente sea un paciente colaborador. Siempre en estos abordajes hay que tener más de un anestesiólogo, deben estar por lo menos dos anestesiólogos, uno para que realice la endoscopía y otro para que realice la monitorización, en donde debe ser una monitorización estándar en nuestros pacientes, verificando saturación, frecuencia cardíaca, presión arterial. Vamos a encontrar pues ya después lo que es la visualización de la capnografía, entre otros procesos que pues ya deberían estarse allí vigilantes para todos los cambios hemodinámicos que pudiesen ocurrir durante el proceso. Habla también del glicopirrolato intravenoso a dosis de 0.2 miligramos por kilogramo de peso, en donde pues se va a manejar estos pacientes para pues como anticialógogo para la disminución de la visualización de las estructuras y disminuir pues el riesgo de broncoespasmo y laringoespasmo, entre otros, la aspiración de estos contenidos. Entonces, aquí observamos de que en cuanto a la intubación en paciente despierta, la anestesia tópica hace parte fundamental de todos estos procesos, teniendo de que existen múltiples técnicas como son la de Mackenzie y la de Saigo para la manipulación de la administración de este tipo de agentes anestésicos locales, en los cuales se utilizan en concentraciones de 2 a 4% y aproximadamente al 4%, como es en la técnica de Saigo, en donde estos pues van por medio del fibrobroncoscopio a visualizar las estructuras, la aplicación tópica de estos agentes y pues obviamente en las cantidades de 1 a 2 mililitros directamente y así poder ocasionar pues la anestesia a este nivel. Observamos aquí pues la técnica la técnica de Mackenzie, en donde pues esta utiliza una llave de 3 vías, la fuente de oxígeno, la colocación del anestésico y que hace pues que sea en spray para que así pueda ocupar o distribuirse muy bien en el área de donde se está siendo rociado. Los bloqueos nerviosos, que está pues obviamente el suministro de
de agentes anestésicos locales a nivel de los diferentes nervios que allí encontramos, en donde sabemos que estos nervios que los cuales inervan esta área, valga la redundancia, son los pares craneales 5, como es el trigémino, el facial, el glosofaringeo y el vago. Teniendo que estos pues nervios pues se pueden llegar a bloquear y que pues hacer ya para hacer el abordaje antes mencionado, en donde vamos a observar que la sensación laringea y traqueal se bloquea en las ramas internas del nervio laríngeo superior y la administración transtraqueal de lidocaína por la siguiente técnica, en donde ubicamos pues la parte más grande del hueso hioideo. Vamos a encontrar que avanzando con una aguja de pequeño calibre hasta en contacto con el hueso, luego vamos a alejando la aguja hasta llegar hasta el borde del hueso hacia la membrana tiroidea y ahí vamos a administrar aproximadamente lidocaína al 1%, aproximadamente 3 mililitros para llegar pues al bloqueo de estos nervios para hacer la intubación en nuestro paciente despierto. Teniendo esto en cuenta, pues que se puede utilizar, pero que pues se ha demostrado que pues la administración tópica y el preparamiento de todo, pues obviamente la vía aérea superior, pues podemos llegar a omitir esta realización, pero pues también está escrito que pudiéramos realizar este tipo de abordaje. La intubación con fibra óptica, en donde vamos a encontrar que la intubación con fibra óptica en estos pacientes vamos a encontrar de que tiene ciertas ventajas, ya que esta es el abordaje que deberíamos tener para primera línea en nuestros pacientes que ya anticipamos que el paciente tiene una vía aérea difícil. Si el paciente tiene una vía aérea difícil y ya indiscutiblemente pues tenemos que realizarlo, pues lo ideal es realizarlo con un paciente despierto y por medio de fibra óptica. Si pues tenemos esta fibra óptica, pues las ventajas que vamos a encontrar es que estas estructuras son flexibles y son muy maleables, en donde podemos encontrar y abordar pues aquellas anatomías que pueden encontrarse difíciles o ya antes predichas. Vamos a encontrar que puede usarse para la intubación oral o nasal. Tenemos de que pues en la paciente obstétrica no sería una opción nasal a menos que se realice una adecuada premedicación de la misma y preparación de la misma con vasoconstrictores. Sin embargo, esto pudiera tener alteraciones a nivel hemodinámico en nuestras pacientes. Podemos también utilizar dispositivos para asegurar la vía aérea, como son mascarillas laringeas, entre otros, para que a través de ellas podamos realizar la intubación orotraqueal y así asegurar la ventilación de nuestro paciente. Y podemos observar que ya pues hayamos asegurado de forma inmediata y definitiva pues la vía aérea de nuestro paciente, observando de forma directa pues el paso del tubo y nos asegura una alta tasa de éxito. Aquí es muy importante saber, pues obviamente también el tubo que se va a realizar, ya que los tubos convencionales pueden llegar a tener una técnica especial de rotación de 90 grados de la angulación final de esta o de la punta del tubo, en donde pues muchas veces pueden llegar a topar con estructuras que allí se encuentran y pudiesen llegar a tener una dificultad en el momento de la inserción, pero que pues por lo menos el tubo de la punta de Hoover, como se puede observar en esta imagen acá, está diseñado para que en estos pacientes en los cuales tengamos el abordaje de la vía aérea, pues sea muchísimo más fácil la inserción de estos tubos. Entonces, cada vez que utilicemos una fibra óptica, podemos tratar de utilizar los instrumentos adecuados para pues, asegurar una adecuada vía aérea. Observamos aquí que la videolaringoscopia, existen diferentes tipos de videolaringoscopios, como más adelante los vamos a mencionar, pero en los cuales algunos vamos a realizar extensión del cuello, en los otros pues vamos a disminuir pues o no vamos a realizar pues la extensión de los mismos, haciendo de que en estos pacientes en los cuales se han visto estudios en donde se han abordado vías aéreas difíciles, en los cuales no se ha podido realizar la intubación de forma convencional, con la videolaringoscopia tenemos pues obviamente una gran alternativa, haciendo de que pues estas tenga una gran ventaja en cuanto a la mejora de la visualización del Corman Lines, convirtiéndolo incluso en grado 1 o 2, cuando pues muchas veces en la laringoscopia convencional pudieron encontrarse 3 o 4 pacientes
con menor tasa de intubaciones fallidas de las vías aéreas, difíciles anticipadas, menor requerimiento de utilización de buggies o manipulación de la laringe externa con la maniobra de Selig. Vamos a encontrar la utilidad de la técnica de rescates en pacientes con vía aérea difícil. Vamos a observar, como aquí dice, pues obviamente que es una herramienta en la cual nosotros debemos estar entrenados para la utilización, la posible ventaja de pacientes con patología de columna cervical, ya que muchos de estos dispositivos pudiesen llegar a disminuir pues la extensión de las mismas, el riesgo reducido de trauma dental que requiere menos fuerza, alinear los ejes, el aumento de las tasas de intubación traqueal exitosa por los proveedores de anestesia con una adecuada técnica anestésica, una adecuada técnica de utilización. Otro que vamos a encontrar es que las desventajas de estos es que existen varios modelos con diferentes características que requieren un posicionamiento diferente, como antes mencioné. Muchas veces los datos limitados que comparan la eficiencia con diferentes modelos, que hay que tener pues obviamente un aprendizaje requerido para finalizarse la técnica, la dificultad para pasar los tubos endotraqueales a nivel de la visión glótica, entre otros. Aquí vamos a observar de que pues existen los tres tipos diferentes de videolaringoscopios, como el videolaringoscopio de tipo A, que utiliza la hoja Hutchinson, el videolaringoscopio de tipo B o glioscopio, que tiene una forma muchísimo más anatómica y que por ende pues no necesita tanta alineación de los ejes y extensión del cuello de nuestros pacientes, o para todos aquellos que tienen pues alguna alteración en cuanto a la rigidez de los mismos. Y el biliolaringoscopio AirTrack o de hoja de forma anatómica con guía de tubo, en donde en estos pues obviamente vamos a encontrar de que también se pueden utilizar así. Lo que no se ha realizado son estudios en comparación de cuál uno de los dos o uno de los tres sea más efectivo. Lo que sí se ha realizado es que muchos pacientes que no se pudieron realizar una intubación con técnicas clásicas, con la laringoscopia directa, vamos a encontrar que con la utilización del videolaringoscopio sí se pudo realizar como segundo intento. Aquí vamos a observar entonces el algoritmo ya descrito para el algoritmo maestro para anestesia obstétrica general e intubación en tráquea fallida, en donde vamos a observar que nos muestra pues el paso a paso que cada uno debiese llevar, en donde habla sobre la anestesia general obstétrica segura, donde vamos a tener una adecuada planeación, una inducción de secuencia rápida, la aplicación de la maniobra de Selig, que ya sabemos que pues obviamente administrando pues la presión a nivel cricoidea entre 10 a 30 newton, donde debemos entrenar pues nuestra mano para poder ejercer la adecuada fuerza es necesaria para esto y así evitar pues mayores complicaciones. La utilización de la laringoscopía, saber que pues obviamente utilizar pues máximo 2 intentos y que el tercer intento debemos optimizarlo o cambiar a un colega mayormente experimentado. Si llegamos a tener pues obviamente éxitos de la integración traqueal, ya saber entonces de ahí cuál sería el plan de intubación como más anteriormente vamos a observarlo. Observar pues obviamente el algoritmo de intubación de la tráquea fallida en obstetricia para nosotros pues lo primero que es que nosotros debemos declarar de que pues fue fallido el proceso, hay que tranquilizarse, hay que pedir ayuda, hay que pensar con cabeza fría, hay que mantener la oxigenación de nuestro paciente, hay que mirar qué dispositivos supraglóticos vamos a tener, que generalmente pues debemos utilizar, pues garantizar que sea el primero o el segundo intento para la colocación de los mismos y así poder determinar esto. Si esto pues no es exitoso, pues obviamente determinar si la paciente vamos a despertarla o vamos a proceder con la cirugía. Pero si en todos estos pacientes pues obviamente no es exitoso, pues obviamente declarar que existe un problema fallido, ya que no podemos asegurar pues la vía aérea ni con ningún tipo de dispositivo, ni garantizar la ventilación a través de alguna mascarilla laringea o dispositivo supraglótico. Hay que seguir aportando oxígeno al 100%, ya determinar si estos pacientes pues se le va a realizar algún acceso frontal del cuello con una cricotirotomía o vamos a revertir ya nuestro proceso de bloqueo neuromuscular, haciendo de que pues estos procesos de allí sean asegurar pues la ventilación de nuestra paciente en estos momentos y ya pues determinar si vamos a despertar o vamos a proceder con la cirugía.
Aquí observamos pues en esta tabla en donde nos muestra cuál sería el proceder con la cirugía, dependiendo a lo que nos estemos enfrentando. Observamos entonces antes de la inducción de nuestra paciente las condiciones maternas, fetales, anestésicas, si la paciente es obesa, los factores quirúrgicos, el riesgo de aspiración, entre otros, y si pues en estas pacientes ya se le aplicó anestesia alternativa de tipo regional o ya pues obviamente tuvieron algún grado de dificultad para la aseguración de la vía aérea. En esta pues resumen pues obviamente el manejo de si se despierta la paciente o si se continúa con la cirugía. Esto ya como observamos pues va a depender de los factores que encontremos en estos pacientes, como por ejemplo si encontramos que la condición materna, si no tienen compromiso pues la despertamos, si el compromiso es agudo o leve pues da más tendencia a despertar a la paciente, pero si encontramos a una paciente en la cual tiene algún grado de hemorragia sensible o algún grado de alteración en cuanto a la reanimación de nuestra paciente, pues tenemos que continuar con el proceso para pues poder resolver el proceso allí y pues ver que vamos a esta paciente a tener complicaciones como cuadros de hipovolemias, entre otros, incluso puede llegar a un paro cardiorrespiratorio y nos toca pues necesitar de terminar un estado catastrófico. Y ya después de la intubación fallida, mirar pues obviamente cuáles son los dispositivos de ventilación que vamos a tener a nuestra paciente y el peligro de las vías respiratorias, en donde estas pacientes pueden llegar a tener cuadros de edema laringio, estridor, sangrado, traumas, secreciones, entre otros. Tenemos entonces allí que el manejo ya después de todos estos procesos en cuanto acá a la guía de asociación de anestesia y obstetricia sobre la vía aérea difícil. En cuanto a la intubación endotraqueal, vamos a observar de que si el paciente se encuentra dormido o antes de estar, pues obviamente después de estar pues ya anestesiado o después del paciente despierto, en donde lo que hace pues énfasis todos estos procesos es en mantener la oxigenación. Nosotros tenemos que mantener la oxigenación, tenemos que pues mantener pues obviamente que la paciente pues disminuir el riesgo de broncoaspiración, ya sea con la maniobra de presión, mantenimiento de la presión cricoidea, mantener pues obviamente un adecuado flujo a nivel uteroplacentario, tratar de pues colocar a la posición ideal a la paciente, saber que pues obviamente la podemos colocar la paciente pues con la cabeza rotada hacia el lado para pues en caso tal de mejorar pues la ventilación y la broncoaspiración. Si tenemos algún agente neuromuscular pues tratar de hacer la reversión del mismo, si en caso tal es rocuronio pues o el Suvamax, darle pues el tiempo de la necesidad. Siempre hay que aportarle oxígeno a nuestra paciente y así pues para garantizar todos estos procesos. Entonces es fundamental todo eso. Y pues obviamente antes de la cirugía nosotros vemos que lo que ya hemos visto anteriormente, pues mantener pues obviamente la ventilación, utilizar pues obviamente los protectores gástricos, estar preparados ante todo la catástrofe que pudiese ocasionar todos estos procesos. Ya hablando pues ya de todos estos procesos, pues la mascarilla laringe, que sería un dispositivo que si bien no asegura la vía aérea, pues pudiera llegar a asegurar pues la ventilación de nuestra paciente a través de esta. Lo ideal, lo bueno de esta es que facilita el uso con una mayor tasa de éxito inicial muy alta, no necesita estar preferentemente posicionada sobre la laringe para permitir una ventilación adecuada y tenemos que tiene una gran tasa de éxito en que aproximadamente el 94 al 99% de los pacientes con uso de mascarilla laringea tienen poca o ninguna dificultad con la ventilación. Tenemos de que las desventajas de estas es que en estas pacientes que ya tenemos estómago lleno, podemos tener que la colocación puede inducir al vómito, no se evita aspiración del contenido gástrico, la colocación incorrecta puede conducir la insuflación gástrica, puede ser necesarios múltiples intentos y provocar un traumatismo en las vías respiratorias y tenemos que el uso de ventilación con presión positiva puede ser limitado ya que estas pues no tienen un adecuado sellado y lo demás, pero que aquí vemos las diferentes mascarillas en las diferentes pues obviamente generaciones de cada una de ellas, teniendo que las clases 2 o la mascarilla Prosil es la mascarilla que pues más recomiendan para la utilización en pacientes obstétricas, siendo de que esta pues tiene un adecuado sistema para aspiración de contenido gástrico, ya que en ella pues se puede insertar un tubo de calibre de 6.5
misma se puede utilizar la aseguración de la vía aérea en aquellos pacientes en los cuales tenemos que asegurar la vía aérea porque continúan con la cirugía. Lo ideal es hacerlo a nivel de un fibrobroncoscopio o fibra óptica, ya que pues las intubaciones a ciegas a través de estas pueden ser fallidas. Sin embargo, pues se podrían llegar a intentar, aunque pues el número de intentos pues podría realizar hacer que estos pacientes llegasen a tener pues traumatismo más de la vía aérea. Otras herramientas que podemos utilizar es el combitubo, en el cual pues estos tienen dos balones, uno para pues a nivel esofágico y uno a nivel traqueal, en donde pues obviamente a través de estos forámenes que se encuentran aquí pues vamos a asegurar la ventilación y de estas pues también nos pueden ayudar para la ventilación. Podemos encontrar que podemos realizar aspiración del contenido gástrico a través de ellos y muchas veces pues si al momento de insertarnos pues llegamos con la suerte y caemos sobre la vía aérea, pues podemos ventilar a nuestro paciente a través de este mismo. Sin embargo, pues este es un dispositivo que el cual podemos utilizar como alternativa. Ya por último, si en estos pacientes no podemos llegar a realizar estos procesos, nosotros nos tocaría a realizar ya sea una cánula o a través de una cánula de cricotomía quirúrgica para pues nosotros poder garantizar la oxigenación de nuestros pacientes. Esto sabemos que hay que hacer un actuar rápido, manos experimentadas. Si ya nosotros tenemos una vía aérea anticipada, pues tener en esto tener el personal adecuado para la realización de la misma, ya que puede realizarse por un cirujano experimentado o pues nos tocaría pues realizarla a nosotros mismos. Hipertomía es la realización de un orificio estrecho en la cánula diseñada a través de un diámetro inferior de 2 milímetros. Está la de 4 milímetros y está la de 6 milímetros, en donde pues en estas pues cánulas se van a utilizar para la administración de aporte de oxígeno a nuestra paciente con una adecuada presión. Pues las más recomendadas son la utilización de 4 a 6 milímetros para, para una adecuada oxigenación de nuestra paciente y manejo de la ventilación mecánica de las mismas. Aquí vamos a observar que pues la técnica es tratar de ubicar pues el hueso el cartílago tiroides, y así pues tratar de incidir a través de estas estructuras, ubicando, centrando las estructuras, realizando pues llegando a la membrana tiroidea, y así nosotros poder pues incidir a través de las mismas y colocar la cánula para poder oxigenar a nuestro paciente. Esta es una maniobra de rescate en la cual nuestra paciente pues la vamos a someter a este procedimiento. Sin embargo, pues es lo que pues salvaría la vida de nuestra paciente al momento de realizar este abordaje. Es importante que pues obviamente nosotros pues nos entrenemos en todos estos procedimientos para poder así asegurar pues una vía aérea de emergencia en caso tal de eso, ya que si no se llegase a asegurar estos procesos, pues lo que van a ocurrir es que la paciente va a caer en paro cardiorrespiratorio y vamos a tener desenlaces catastróficos. Ya por último, aquí observamos esta guía en donde nos muestran la DAS, todos los protocolos que nosotros vamos a hablar acerca de la extubación de nuestros pacientes, teniendo en cuenta de que la extubación de los mismos tiene que ser de forma guiada, ya que estos pacientes, si nosotros pues no aseguramos una adecuada parámetros para extubar a la paciente, casi que se debe extubar la paciente despierta, pues nosotros no vamos a tener en el momento de la extubación problemas importantes para recuperar esa vía aérea. Tenemos que tener en cuenta de que si nuestra paciente tuvo pues una hemorragia obstétrica, si tuvo una adecuada una sobrehidratación por manejo de cristaloides, entre otros, pues estas pacientes tienen mayor riesgo de presentar edema de la vía aérea, haciendo de que al momento de la extubación tengamos pues perdamos esa vía aérea que ya hemos tomado. Entonces, si fue una paciente que batallamos o tuvimos una vía aérea difícil, tenemos que planificar muy bien en la extubación de estas pacientes. Incluso muchas veces tocaría dejarlas entubadas, manejarlas en unidad de cuidados intensivos bajo ventilación mecánica hasta que los procesos disminuyan inflamatorios o a nivel de edema, y nosotros podamos asegurar que la extubación de esta paciente va a ser exitosa. Aquí nos muestra la guía de la DAS, pues cuáles serían los puntos a seguir en donde el planeamiento de la extubación, teniendo en cuenta de que pues hay que evaluar los factores
de riesgos generales para la vía respiratoria, en donde si tienen una vía aérea difícil, si hay un deterioro de la vía respiratoria, si hay edema, sangrado, como anteriormente lo dije, y pues que tenga un adecuado estado hemodinámico, cardiovascular, respiratorio, neurológico, metabólico, entre otros. Ya después, cuando nos preparamos para la extubación, que sería el paso 2, ya tenemos que tener en cuenta que si la paciente trae ayuno, si la vía respiratoria estuvo con complicaciones o no, la capacidad de oxigenar fue incierta o si pues la reintubación parcialmente difícil, los factores que generalmente estén presentes, optimizar pues obviamente los factores, la ubicación, el monitoreo ayuda a la resistencia, la clasificación de los mismos y todos estos procesos que pues obviamente nos vamos a llevar a cabo para que así pueda ocurrir una adecuada extubación. Si vemos que la paciente pues obviamente está en condiciones que prácticamente pues ya hemos revertido todos los procesos, lo ideal no es extubarla en plano, sino extubarla a la paciente pues ya casi despierta, aplicando pues obviamente la premedicación con lidocaína, entre otros muchos agentes que podemos disminuir para disminuir la linguoespasmo o el broncoespasmo de nuestras pacientes, tratar pues de hacerlo así para que estas pacientes pues puedan tener una extubación exitosa. Ya en aquellas pacientes en los cuales pues vemos que el riesgo supera el beneficio, pues dejarlas entubadas y manejarlas en terapia intensiva. Esto sería pues obviamente todo en cuanto al manejo de vía aérea difícil, de lo que hablamos ya anteriormente en nuestro módulo de anestesia obstétrica, nuestro libro de referencia del Chesno, y pues ya quedamos atentos a los comentarios y a todos los procesos que se van a llevar a cabo. Muchas gracias.